Gente curtida en la batalla, preparada y por lo tanto gente muy importante para la resistencia. Y en realidad, desde el punto de vista militar, la operación es un éxito, partiendo de la base de que va a ser ocupar y retirarse. Entonces, no hay tantos muertos que se producen como resultado de esta invasión, ¿no? La historia la escriben los vencedores siempre. Y desde el punto de vista que la historia la escriben los vencedores, y sobre todo, después de 40 años de dictadura, todo se comprende. El Valle de Arán, pero el maquis, durante el franquismo fue historia clandestina. Fue un tema literalmente tabú. Y desde ese punto de vista está claro que era un tema orillado por los historiadores oficiales. La derrota en el Valle de Arán supuso un fuerte golpe para la moral de los guerrilleros. Sin embargo, dos circunstancias mantenían viva su esperanza. Por un lado, muchos de los maquis que entraron desde Francia se unieron a las agrupaciones, reforzándolas, sobre todo en Levante y Aragón. Y por otro, el bando aliado estaba a punto de derrotar a Hitler, dejándoles el camino libre para marchar hacia España. Es de sentido común que era las esperanzas y las ilusiones y todo estaba concentrado en la guerra europea, en la Segunda Guerra Mundial, ahí. Todas las victorias que tenían, por ejemplo, los aliados, para nosotros era una alegría tremenda. Y máxime cuando ya Hitler cayó totalmente. Por eso hasta el año 45 hubo como un ambiente, no vamos a decir de euforia, pero sí un ambiente de ilusión de que aquello iba a tener una temporalidad. El hecho es que aquí se generó una gran expectativa con el triunfo de los aliados y el desembarco en Normandía, una gran expectativa de que, dado que además los refugiados españoles en Francia colaboraban intensamente en la liberación de Francia, que esos tanques que llevaban el nombre de Toledo, Guadalajara, Madrid, que esos tanques volverían para acá para liberar. Pero sabíamos, ahora sabemos muy bien que los europeos no estaban por esa labor, que Churchill no estaba por esa labor. Los españoles no contaron con el apoyo de los aliados. No lo hicieron por muchas razones, entre otras porque quien gobernaba el maquis antifranquista eran los comunistas y, lógicamente, los aliados no tenían interés ninguno en entregarle a la Unión Soviética el este de Europa y luego el flanco sur. En España no hemos luchado directamente por el comunismo nunca, hemos luchado por la república y por la democracia, porque estábamos convencidos que, dada la correlación de fuerzas en el mundo, pues cualquier intento de comunismo en España hubiera sido una catástrofe. Las características del 36 de España, aunque era una república burguesa, iba más allá, que no entraban en el esquema de los americanos, ni de los ingleses, ni de los franceses. El haber apostado por una acción militar en el interior de España hubiera sido harina de otro costal. Probablemente el agotamiento de todos los países después de 6 años de guerra, 60 millones de muertos, pues son razones que no sirven de consuelo a quienes estaban luchando dentro de España, pero que pueden hacernos entender el que eso hubiera sido pues extremadamente difícil. El régimen de Franco hubiera resistido hasta el final, con bastante capacidad militar a cualquier tipo de operación apoyada por los aliados. La gran tragedia de la guerrilla es que no contó con apoyo y los aliados evidentemente no pagaron aquella deuda que había de la participación y de la sangre de los españoles en la resistencia francesa. La decepción fue que cuando triunfaron los aliados en la guerra contra el fascismo, pues que se quedaron de brazos cruzados y que dejaron seguir la dictadura franquista y que pues haciendo todos sus desmanes. Eso fue una traición tremenda, está pendiente eso, sigue una total decepción, una total amargura. Yo ya no me fiaba de ellos y ya claro, pues me sentí, como te comprenderás, los puse verdes y de una mala leche de espanto. Yo hago una valoración muy distinta entre las autoridades francesas y una gran parte del pueblo francés. Una gran parte del pueblo francés fue una ayuda extraordinaria para nosotros. Los aliados, como fuerzas de gobierno, no hicieron nada por ayudar a la guerrilla. Las organizaciones políticas y organizaciones sociales sí dieron mucha difusión
a los momentos más álgidos de la guerrilla. Por ejemplo, tuvo mucha difusión en Europa el asesinato en el Pozo Funeres. El Pozo Funeres en Asturias, donde tiraron a 26 personas vivas y los tirotearon desde arriba y le echaron aceite hirviendo, cal. Fue una cosa que en Europa tuvo mucha difusión, pero no por los gobiernos, por las organizaciones sindicales, organizaciones que hoy llamamos no gubernamentales, que entonces era de apoyo, asociaciones de apoyo. Sí tuvo mucha difusión, pero los gobiernos no ayudaron nada al movimiento guerrillero. Al llegar que los aliados no respondieron, entonces fue Franco cuando cogió la decisión en su mano a partir del 47 y se lanzó. Ya en la ofensiva descaradamente con las guerrillas y los puntos de apoyo. Empezaron a atacarnos de verdad cuando los llamados democráticos, que nos traicionaron, empezaron a reconocer a Franco. Entonces cuando ellos empezaron a atacar, pero antes no. Ese pacto que había entre la policía, entre la Guardia Civil y nosotros, en momentos determinados, no era un pacto escrito, pero era táctico, ¿no? En donde cuando sabían que había unos guerrilleros aquí, ellos iban por otra parte. Eso se acabó en el año 47-48 porque se han sentido más seguros y tenían menos pudor incluso para la represalia, para reprimir, para torturar. Los cogían, sobre todo aquí en esta zona, y se los llevaban al cuartel de Arrancapinos. Encima de la tortura que les daba la Guardia Civil en el trayecto, los llevaban al cuartel de Arrancapinos. Y allí es donde venía la lección. Allí es donde venía lo bueno. Después de pegarles, maltratarlos a tope, perder el conocimiento, echarles agua para que resucitaran, sentarlos en la silla eléctrica y llegar a preguntarles, pero ¿usted sabe dónde está sentada? Porque eso se lo hicieron a mi mujer. Bueno, la represión fue atroz siempre. Por ejemplo, pues te presentaban ahí en la comandancia donde te tomaban declaración, pues te presentaban allí astiles de picos, en fin, de herramientas importantes, y dice, aquí hemos roto muchas costillas. Lo primero que te decían era eso. Bueno, pues si hay que romperlas, ¿qué vamos a hacer? Aguantar lo que podamos, no había otra solución. Pues aquello es brutal, aquello es que entras como el que entra a la muerte. Allí son gente que se ponen allí 3 o 4 tíos en mangas de camisa como el que va a desollar una res y empiezan a pegarte, el comisario a preguntarte allí detrás de la mesa y los otros a pegarte y a darte patadas y a darte barbaridades. Te meten astillas entre las uñas, te pisotean con las botas encima de ti, se suben, te dan patadas, en fin, todo lo más que os podáis imaginar. Era algo de lo que yo nunca en la vida hubiera creído que eran capaces de hacer esa gente. La situación era verdaderamente dramática. En el año 47 hay una ley que se llama Ley de Bandidaje y Terrorismo, que simplemente legaliza cualquier asesinato de guerrilleros o gente vinculada a la guerrilla o que se creía vinculada a la guerrilla. La guerrilla respondía con otro terror diferente, o sea, en la medida de sus posibilidades, en la medida en que alguna vez tenía que impartir o, según ellos, a justiciar a gente que se había destacado en la represión. Y entonces, pues también, la guerrilla normalmente no torturaba, pegaba un tiro y los dejaba ahí secos, ¿no? Normalmente, ¿no? Un guardia civil muerto lo sustituía a un guardia civil vivo. A un guerrillero muerto no lo sustituía a nadie. Como yo sabía la que tenía encima, yo no daba por mi vida ya un duro. Yo sabía que a mí me aplicaban la ley de fuga allí, en un momento de esto me sacaban del calabozo de aquel para uno para otro. Me aplicaban la ley de fuga y es que ha intentado irse, porque esa era la táctica de la Guardia. Y sobre todo a partir del 47 para adelante, que las cosas se pusieron muy serias. Y la Guardia Civil andaba por el bosque, igual que nosotros, vestidos de guerrilleros, las contrapartidas que dieron. Las contrapartidas, organizaron la contrapartida, que eran los guardias civiles que iban vestidos como nosotros, se presentaban en nuestro nombre y hacían desastres, de cosas de espanto.
atropellos que hacían. Y luego después, si el punto de apoyo les había apoyado, les había dado comida o eso, pues a la cárcel o a pato, ya que hay algunos hasta los fusilaban. Por eso, en lo que respecta a todos lo hacíamos, pero yo generalmente en lo que dependía a mí, yo di las instrucciones a todos los puntos de apoyo, que si no iba alguien que ellos conocieran, que dieran parte. Había una manera de diferenciar normalmente estas contrapartidas que pasaban solo 2 o 3 noches en el monte y era simplemente, me decían algunos enlaces, que era por el olor de la colonia. Si venía alguien del monte que no olía a monte, a chisquereta, a fuego, a sudor, a mierda en suma, no era verdadero guerrillero, porque es que dormía en cama cada 2 o 3 noches, era de la contrapartida, ¿no? Pero salvo ese detalle que pocas veces se dieron cuenta, en realidad la contrapartida desprestigió mucho la guerrilla, porque ya la gente que confiaba en la guerrilla no podía saber si esos guerrilleros que no conocía eran guerrilleros nuevos, si realmente pertenecían a la Guardia Civil o no, ¿no? O sea, realmente se produjo ahí una confusión que favoreció el fin de la guerrilla, ¿no? Claro, el que era descubierto, pues ya sabía lo que le tocaba, pero el que no era descubierto, pues hacía el daño lo que podía. La guerrilla muere cuando no tiene auxilio, cuando no hay apoyo y cuando no tiene esperanza. El régimen de Franco vence a la guerrilla militarmente, sin duda, porque aplica métodos de guerra sucia, por una parte, recibe el apoyo de las democracias occidentales y además cuenta con el abandono de las propias organizaciones que intentan, sí, en algunos casos salvar a unos cuantos luchadores, pero que en realidad, en un momento determinado, dejan abandonado a los grupos guerrilleros, si no a su merced, pero que no pueden hacer otra cosa, ¿no? Entonces, realmente se luchaba por la libertad, se luchaba por la república, se luchaba por la democracia y al final se luchó por sobrevivir, por vivir y por escapar. En esa intención de supervivir, engañábamos un poco a la gente, éramos demasiado optimistas, decíamos sí, hay organización y llegará un momento y Franco no puede consolidarse y tal, agitábamos al pueblo, hasta un cierto momento que ya, bueno, pues ya hace el ridículo, ¿no? Entonces, bueno, entonces se decide la marcha. Nosotros, por ejemplo, el partido tenía que haber mandado la retirada en el 48. Ya después del 48 no teníamos ya nada que hacer. Sí, en ese momento también es cuando nosotros intentamos, viendo que la lucha guerrillera ya no es el camino, intentamos sacar de España a los guerrilleros que estaban en el monte. Porque si bajaban al llano y se mezclaban, los iban a cazar y los iban a matar. No sé si se puede criticar al PC en la vía armada. No sé si es legítimo, retrospectivamente, hacer una crítica tan radical como las que se han hecho. Pero lo que sí que es cierto que a partir del año 1946 y sobre todo 1947 no tenía sentido ninguno mantener a los guerrilleros en los montes de España. Los estaban condenando literalmente a morir. Aunque en el 48 tomamos ya la decisión de retirar la guerrilla, esa decisión no la hicimos pública hasta que no habíamos sacado al grueso de la gente de allí. Lo que trató el Partido Comunista en el 47-48, cuando ya no había ninguna posibilidad de que fructificara la guerrilla y realmente era una carnicería, fue que estos jefes guerrilleros se convirtieran en líderes comunistas. Pero claro, a un guardia civil, a las fuerzas de represión, el hecho de que fueran guerrilleros o líderes políticos o instructores les daba lo mismo, lo liquidaban de la misma manera. Y yo lo tenía claro. Lo que pasa es que yo, como un hombre que tenía un concepto y lo tengo de responsabilidad, yo estaba dispuesto a seguir allí y morir allí. Lo cual no quiere decir también, para que quede muy claro, que mientras el Partido Socialista desapareció de la oposición, los republicanos desaparecieron de la oposición, la CNT desapareció de la oposición, el Partido Comunista mantuvo una oposición al franquismo, objetivamente. Los más preclaros de la guerrilla, y en general todos, se dan cuenta de que están allí sufriendo y muriendo para nada. Y en ese momento, como pueden, unos se retiran, otros se camuflan en la vida civil como topos, otros se van a las ciudades y muchos se van de España, los que pueden. Conocemos una salida organizada desde el Agla de Levante y los demás guerrilleros marchan como pueden. Unos por la costa, generalmente por la frontera francesa después de peripecias 1000.
En el año 49 recibo la orden de ir a Francia por mis medios, porque esa es otra cosa muy simpática de aquellos tiempos. Tienes que presentarte en París por tus medios. Tus medios no tienes dinero, a veces no tienes documentación, no tienes nada por tus medios. La verdad es que en la práctica se demostró que tus medios eran mucho más de los que tú suponías, porque la iniciativa que tenías que tener para resolver esas cosas te hacía salir adelante. Se montan en el barco, marchan hacia Francia, y cuando, de noche, claro, y cuando ya ven tierra empiezan a gritar viva la República, muera Franco y tal, y estaban entrando en el puerto de San Sebastián. Con la oscuridad, no había luna ninguna, que era elegido que no hubiera luna para bajar desde el monte, no había luna, el capitán del barco no supo, y por poco se entran en San Sebastián, cuando se dan cuenta, ¡bum!, vuelta otra vez, y ya desembarcan en Francia, van a visitar a Prieto, que estaba en la cama, que estaba enfermo, y se hace la famosa fotografía con Prieto, en la que están todos los guerrilleros. Eso coincidió con un momento en que empezó también a haber algo de turismo en España. Y el turismo nos ayudó enormemente, porque entonces ya podíamos pasar en un coche como franceses o como alemanes o con papeles falsos. Y eso alivió mucho nuestro trabajo, porque hasta ese momento, para entrar en el interior y para superar los controles que había en el interior, que eran, pues los camaradas que pasaban tenían que andar 10, 12 días de noche por la montaña, y había algunos que estaban acostumbrados a andar y que lo resistían. Otros prácticamente les tuvieron a veces que llevar casi a cuestas, ¿no? El caso es que después he hecho viajes y veníamos con familia francesa. Eso lo hemos hecho casi todos en ese periodo. Un padre con los hijos, con la mujer, con una abuela a lo mejor, con un perro, tal, y tú en medio, con pasaporte francés, como con el nombre de la familia y todo eso, lo cual facilitaba mucho el paso. Son historias sobre todo humanas, las del último periodo, y algunas verdaderamente sorprendentes y extraordinarias. Conocemos algún caso de guerrillero que consiguió salir a Francia con las dificultades que eso entrañaba, viaje en tren o viaje básicamente caminando, y después de todo ese trayecto llegaron a Francia, no fueron capaces de adaptarse a ese tipo de vida y volvieron a morir otra vez a los montes de España. A partir del 48 hay casi una retirada de todas las agrupaciones y ya queda una actividad mínima muy reducida hasta el año 65 de pequeña gente que pues en el caso de José Castro Veiga, el piloto en Galicia, el caso de Kiko Sabaté en Cataluña, el caso de Juanín en los picos de Europa, pues se mantienen ahí como los irreductibles, ¿no? No hay que olvidar que la guerrilla tiene su defunción en 1952, pero el último guerrillero que muere combatiendo, aunque es relativo, es en el año 1965, que es José Veiga, o piloto en Galicia. Por lo tanto, estamos hablando de que durante muchos años todavía hubo presencia, aunque fuera testimonial, de estos hombres en el monte. Sin embargo, las penurias de los maquis no acaban ahí. La cárcel y el exilio fueron sus destinos más inmediatos. Después de más de 20 años viviendo fuera de su país, vuelven a una España, ya en democracia, a continuar una nueva lucha, la del recuerdo. Es un recuerdo que queda ahí mientras se viva. Olvidar no lo puedes olvidar. Mi nombre es Pedro Alcoriza Peinado. El nombre de la guerrilla me llamaban Matías. Mi edad hoy es de 83 años. Es una gesta digna de ser vivida. Incluso en esas malísimas condiciones, uno siente a veces históricamente envidia no haber podido vivir una gesta moral tan grandiosa como la que viven los maquis en el monte. Hay que tener mucho cuidado con los análisis de la guerrilla. Si lo analizamos desde hoy, sin intentar ponernos en el lugar de los guerrilleros, es un disparate. Todos fueron luchadores por la libertad, luchadores por lo que ellos creían que era lo legal, que era la república.
tuvieron una lucha a muerte contra un régimen que no ejercía la piedad con el vencido, y como lo había demostrado después de la Guerra Civil. Hicieron lo que pudieron. José Murillo Murillo, por mi padre y por mi madre, conocido ya primero por Río y ya por el comandante Río. Actualmente 80 años. Yo llevaba un fusil y yo tenía que defenderme, está o no, tenía que defenderme. Yo no iba en busca de nadie, venían en busca mía, y cuando me atacaban me tenía que defender. Yo no sé si la bala de mi fusil ha matado a alguien o no ha matado a nadie, eso yo no lo puedo decir, pero yo me he tenido que defender. Pero si he matado a alguien, la bala de mi fusil ha matado a alguien, no he sido yo, ha sido Franco quien lo ha matado, porque es Franco el causante de los 40 años que hemos sufrido las consecuencias. Es Franco el responsable, no yo no. Yo creo que sería traicionar a todo mi pasado si yo tuviera remordimiento por lo que hice, o si dijera no lo volví a hacer, porque entonces ¿a qué sirvió la tortura de mi madre y la tortura de mi padre y la tortura de mis hermanos y de miles y miles de gentes que han torturado y han sufrido? Mi nombre es Francisco Martínez López, nombre de guerrilla Kiko, 79 años. Había la idea de que bueno, sí, había que arriesgar la vida y había que aceptar todos esos sufrimientos, porque ese era el precio de la victoria. Y en esa época, además, acababan de morir 60 millones de ciudadanos en todo el mundo. En España habían muerto mucha gente en la guerra y tal, y la idea de la muerte era una compañera más próxima de lo que es hoy para las generaciones nuevas que no han vivido una situación como aquella, ¿no? Yo me llamo Remedios Montero Martínez. En guerrillas me llamaban Celia. Tengo 78 años. Por todo lo que yo he pasado, pues de verdad cuando lo recuerdo me pongo furiosa. Pero aún así pienso que en las mismas circunstancias lo volvería a hacer igual. Con más firmeza, con mucha más firmeza, con mucho más ánimo. Eso lo tengo claro, lo tuve siempre claro. Me llamo Manuel de Cos Borbolla, tengo 85 años. Mi nombre es Eulalio Barroso Escudero. El nombre de guerra mío era Carrete. Tengo 77 años. Pues me encuentro muy contento porque, en fin, dentro de lo que cabe tenemos una democracia. Que haya paz y libertad y que se respete la voluntad del pueblo. Mi nombre, Florián García Velasco. En la guerrilla me llamaban El Grande. Mi edad, pues 87, compañero, y pienso durar bastante. Yo creo que la lucha guerrillera fue una lección en ese aspecto, una escuela en la que las personas jóvenes, los niños de entonces, aprendimos que no se terminaba en el franquismo todo, que tenía que haber una lucha permanente hasta conseguir pues la libertad. Soy Pablo García Fernández, ese es mi nombre, 70 cumplidos y al salto del 71. Pero eso no se lo digáis a nadie. Es una lección de resistencia, de lucha, de ingenio, de humor incluso, porque había que tener mucho humor para soportar la dureza de la vida de la montaña, y para mí son gente muy especial. No sé qué cara le vais a poner si os digo que yo me lo he pasado muy bien. Que yo me lo he pasado muy bien. Yo he conocido la solidaridad. Yo he visto a quien le han matado, porque casi le han matado a palos, por no decir dónde estaba yo, y lo sabía. Yo sé lo que es las dificultades y repartirse las dificultades. Yo sé lo que es sentir por el otro como si fueras tú. Yo he estado en la cárcel y he tenido de profesor de literatura a Miguel Hernández. Me llamo Miguel Núñez González, 84 años cumplidos largos. Mi nombre es de guerra, el más reciente, Saltor. Antes, José Caballero, Antonio Caballero Vaquero, Monsieur René Michel, etcétera, ¿no? Yo creo que con eso hay bastantes. Al final no somos los vencidos, somos los vencedores.
en el sentido histórico de que hoy día lo que la Constitución del 78 quiere proteger y amparar es por lo que ellos lucharon. El ejemplo de los guerrilleros sirvió después para el desarrollo de todo el movimiento obrero, estudiantil, intelectual. En la práctica estaba engarzado con esa lucha de los guerrilleros. Era un cambio de estrategia, pero era la misma lucha. Nosotros luchábamos entonces contra un mundo de injusticia, de violencia. Hoy hay un mundo de injusticia y de violencia. Mezcla extraña de románticos, de luchadores y al mismo tiempo de hombres muy humanos y con todas las debilidades y con todas las contradicciones de cualquier ser humano, ¿no? Pero hombres muy directos y que a mí, por ejemplo, nunca me han dicho algo que no fuera verdad. Lo que yo digo, lo digo porque lo he vivido a sangre fría, porque yo he derramado mi sangre por esos campos, defendiendo una causa, que es la causa de la libertad de los pueblos oprimidos, como ha sufrido nuestro pueblo durante 40 años con la dictadura de Franco. Hoy tenemos una democracia, ¿verdad? Y yo, para mí, tiene una gran importancia porque puedo hablar y decir esto, la verdad, y lo digo en nombre de aquellos que han muerto y no pueden contarla, y la cuento. Es muy difícil, yo comprendo que es muy difícil para un joven hoy el que comprenda cuáles son la situación que se crea en un estado de régimen totalitario, dictatorial y represivo. Es muy difícil. Entonces, claro, tampoco basta con decir, bueno, yo he sufrido y tal, y contar tu vida, contar tu batallita o tu vida, no le convences a ese joven. Hay que acompañar la explicación de lo que representaba para un joven en 1936 las perspectivas que se le abrían en el orden cultural, en el orden del trabajo, en el orden de la convivencia social, y lo que hoy, incluso hoy con democracia, no lo tienen los jóvenes. Y cuando se me pregunta, ¿mereció la pena? Pues claro que mereció la pena. ¿Volverías a hacerlo? Es que no lo he dejado de hacer, estoy haciéndolo en nuevas condiciones, pero sigo haciendo lo mismo. Y lo mejor que puede pasar es que no se repita nunca una historia parecida. Por los guerrilleros, por los guardias civiles y por el país, lógicamente. Desde luego, una de las cosas que hacen que no se repitan los hechos es recordándolos, no olvidándolos, recordándolos.